Yo hace, pues bueno, la mitad de mi vida, ya voy a hacer 50 años, pues cuando a los 25 años yo entré en mi gimnasio y vi que estaban haciendo una serie de conferencias, las fui a escuchar y allí se habló de profecía bíblica. A la tercera conferencia yo estaba convencido de que había algo más, yo era completamente ateo. Y bueno, estudié ciencias biológicas. Y para mí era un shock y comprendí realmente cosas impresionantes. Y a partir de ahí empecé a ver las cosas de otra manera. Y cuando descubrí el tema de la arqueología bíblica ya fue la confirmación de todo lo que se me estaba mostrando. Vamos a empezar con quizás el objeto más conocido de la Biblia. No sé si pensáis lo mismo que yo, aparte de la cruz de Cristo, evidentemente. Pero si hablamos de algo en la palabra de Dios, incluso los niños conocen lo que es el arca de Noé, ¿no? Seguro que algún niño ha dibujado alguna vez un barco lleno de animalitos por ahí que están saliendo por ahí saludando. Pero esto viene de algún lugar. Esto alguien lo explicó porque realmente sucedió. Y es lo que vamos a estudiar hoy. El primer descubrimiento, y todos estos descubrimientos que voy a mostrar hoy fueron sacados a la luz por Ron Wyatt, la persona que él ha presentado antes. Una persona que dedicaba la mitad de su tiempo a trabajar y la mitad de su tiempo a viajar. Él era anestesista de un hospital. Pero él tenía dentro de sí la necesidad de mostrar al mundo que la Biblia era cierta. Y él decía, si esto está escrito aquí, tiene que haber algo, tiene que haber una prueba de que esto es así. Porque él veía el mundo, y el mundo ¿cómo es? Como Tomás, ¿no? ¿Cómo era Tomás? Si no lo veo... Y Tomás hasta quiso meter el dedo, ¿eh? En la llaga. Pues así funciona. Entonces, es nuestra obligación. Y él creía que era su obligación. Sentía que como cristiano tenía que llegar esto a las personas. Se preocupó hasta el final de sus días por llevar esto a todo el mundo. Entonces, es para mí un honor, y lo digo un poco emocionado porque conozco a este hombre, aunque nunca lo vi, nunca hablé con él. Pero es para mí un honor, después de saber toda la vida que dedicó y hasta el último momento de su vida, he escuchado su entrevista días antes de morir, como él ratificaba todos los descubrimientos, absolutamente todos, poder seguir este legado hasta donde nos deje, hasta donde llegue Dios, hasta donde cada uno de nosotros nos permitamos llegar. Y eso es lo que vamos a intentar ver. El arca de Noé es real. Y está aquí, ¿vale? Está aquí. Si ponemos en Google Earth o en Google Maps, Noah's Ark National Park, Turkey, pues vamos a ir directamente y vamos a ver un arca. Estos somos nosotros, este soy yo aunque no lo parezca. Si cuando haces el selfie quedas deformado, ¿eh? Si eres el que haces el selfie quedas fatal. El del medio, el más alto, Kevin Fisher, es americano, él es el que recopiló todos estos datos durante tiempo, él llegó a conocer a Ron Wyatt. Y nos comunicamos con él para poder hacer esta expedición. Esto fue en 2014, todos súper felices. Bueno, este de aquí es Víctor, creo que antes ya lo habéis visto antes. Ahí está su hermano, bueno. Todos los que pudimos ir fuimos, ¿no? Y este es el recorrido que hicimos, ¿no? Barcelona, Estambul, Van, 2 aeropuertos, y luego unas cuantas horas en coche hasta llegar a la frontera con Armenia, Irán, Irak y todo el lío. O sea, allí no era fácil, allí había problemas, depende de dónde te metías había problemas, por eso hay que ir siempre con guía. Hoy en día es muy fácil, hoy en día es un vuelo directo a Igdir, vuelas a Igdir directamente y estás a 1 hora y media del arca, o sea, es fácil llegar hoy en día. Cualquiera de aquí puede hacerlo. Bueno, puede hacerlo si no tiene miedo de que Irán un día se enfade o cosas así, ¿no? Pero se puede llegar. Este es el paisaje que nos encontramos después del último trayecto ya, cuando ya empezamos a coger el coche y llegar a la zona. Vemos que todo es un paisaje completamente lunar, es totalmente volcánico. De hecho, eso es lo que propicia la petrificación. El ambiente volcánico, el silicio,
Ahí estábamos hablando, comentando cómo podía haberse dado esto, cómo podía haberse generado esto tan rápido y tal. Decíamos ese enfriamiento rápido, fijaros en las rocas cómo están enfriadas, en trocitos. Bueno, lo estábamos comentando así. Y esto nos da una idea de que estos son diferentes capas volcánicas. Por lo tanto, esto que estamos viendo ahora, esto más oscuro, son zonas nuevas, es volcán nuevo, es lava nueva. La lava más oscura, la que está más arriba, evidentemente es nuevo. Todo esto son zonas geológicas modernas. Lo que está debajo es lo más antiguo. Por lo tanto, el arca cuando se posa no va a estar nunca encima de un volcán moderno. Va a estar encima de un lugar donde, desde que pasó el diluvio, no ha habido ninguna vez un volcán que haya cubierto la zona. Tiene que estar en un lugar donde fuera original desde el diluvio. No tendría que haber ningún volcán que estuviera todo el rato tirando lava, porque al final la parte más alta del volcán sería la parte más nueva. Y no va a estar el arca en la parte más nueva cuando sabemos que está en el origen de los tiempos, ¿no? De los tiempos que conocemos ahora. Esta, aunque no lo parezca, soy yo. Y esta es la señal que dice Arca de Noé, por aquí, en turco. O sea que tenemos Nuhum Hemishi, que es el Inus Ark, también lo pone un poco medio en inglés, medio en turco, de la dirección que cogimos para llegar hasta el Arca de Noé. Por lo tanto, si queréis llegar, podéis llegar. Si se quiere comprender, si se quiere mostrar, si se quiere tocar el arca, se puede llegar. Este es el acceso que teníamos hasta la zona. Conforme íbamos subiendo, íbamos viendo este paisaje especial. Todo es completamente desértico y volcanizado. Y todos estamos muy pendientes de esto que estamos viendo aquí. No sé si podéis ver ya cómo se empieza a ver una estructura que sobresale del resto con forma de barco. Todo eso que estáis viendo es un río de lava, pero un río de lava inmenso. Y en medio de ese río de lava está esa estructura. Estamos llegando a un lugar del cual hemos soñado estar 40 años aquí y que es un lugar verdaderamente distinto, un lugar especial, un lugar donde muchas personas han dicho que era una falsedad lo que aquí había, pero es un lugar sencillamente conocido como el Arca de Noé. Lo tenéis ahí, tras mí. Cuesta entender que viendo esto alguien pueda decir que es solo una formación rocosa, con arena y nada más. Ya por todo el trayecto donde hemos venido, mientras íbamos ascendiendo, podíamos ver perfectamente su silueta. Una silueta que sería muy casual que coincidiera precisamente con la del arca. Algunos decían, no puede ser, tiene que ser rectangular, sin proa ni popa. Pero así fue. Y aquí la tenéis. ¿Vamos a verla de cerca? Vamos. Bueno, fue un momento realmente emocionante para nosotros llegar ahí, acercarnos poco a poco al arca. Las medidas son las mismas en longitud que en la palabra de Dios, 150 metros, 300 codos egipcios. Aquí estoy yo muy feliz. Esto es el Ararat mayor y esto es el Ararat menor. Cantidad de gente haciendo excursiones al monte Ararat para ir a buscar el arca de Noé. ¿Vale? Nunca van a encontrar el arca de Noé encima de un volcán nuevo. Nunca. ¿Qué pasa? No sabéis el negocio que hay alrededor de excursiones a la montaña de Ararat, al monte Ararat, para buscar el arca. Tuvimos una entrevista con nuestro guía. Nuestro guía nos explicó que ellos montaban excursiones para ir allí, pero es que además montaban piezas de madera dentro de la nieve para que la gente las encontrara. Eso nos lo confesaron y tenemos el vídeo, si algún día lo queréis ver os lo puedo enviar. Cómo montaban escenarios para que la gente encontrara madera dentro de la nieve. Es impresionante. Incluso aquellos famosos chinos, no sé si acordáis que hubo un vídeo de unos chinos que entraron en una cueva, encontraron madera y la empezaron a picar y esto es madera. Todo fue un montaje.
y hecho sobre todo por las personas de allí, porque otra cosa no, pero los turcos para sacar dinero son los mejores, ¿eh? No sé si hay turcos en la sala, lo siento, pero saben muchísimo de dinero. Y los niños ya te vienen a buscar ahí donde estás en el arca y te dicen hello money, hello money. Son las dos palabras que te dicen, hello money. Hola, dinero. Sí, con la mano así. Es impresionante, ¿eh? Bueno, pues esto está justo enfrente. Esto está en un extremo. En aquella foto de allí, si alguna vez un momento podéis ver la panorámica. En la parte izquierda veréis el Ararat mayor y el Ararat menor. Y justo enfrente, a unos cuantos kilómetros, tenemos esta estructura en forma de barco en medio de un río de lava inmenso. Aquí tenemos aquella foto en pequeñito, aquí tenemos el Ararat mayor, Ararat menor y toda la distancia. Aquí hay un gran acantilado. La lava fue cayendo desde aquí hasta el acantilado. Pues mira, gracias a Dios que el arca quedó clavada aquí, veremos luego por qué y cómo, quedó clavada por un costado y por eso se puede visitar hoy. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes, las montañas de Ararat. Así lo dice la palabra de Dios, no dice la montaña de Ararat, dice los montes de Ararat, las montañas de Ararat. Esta es la popa del barco. Aquí tenéis las puntas de las cuadernas haciendo esa curva y la popa del barco. Este es Ron Wyatt, una foto muy antigua, con el barco detrás. Y esta es la primera fotografía la primera fotografía aérea hecha de la zona, en 1959. Fue a partir de entonces que empezó a correr la voz. ¿Y sabéis por qué empezó a correr la voz? Estuvimos entrevistando a una de las personas que vivieron esos momentos. Ya era mayor cuando la entrevistamos, pero pudimos entrevistarle allí. Y nos explicó por qué todo este jaleo y por qué el ejército fue allí en el año 60, vivió la llegada de Ron Wyatt, porque era el terreno de su sobrino, de su primo. Había casitas ahí al lado. Eso era el terreno de alguien. Y ahí estaba el arca. No es como si en tu jardín tuvieras el arca de Noé, ¿no? Pues eso es lo que pasaba allí. Vemos cómo es claramente un río de lava y en el medio tienes una estructura que cuando lo ves así simplemente es un barco navegando en un río. No tiene nada que ver con lo que está a su alrededor. Aquí se lo he puesto girada, ¿vale? Porque hay algo en esta imagen. Es algo especial para nosotros. No sé si veis algo, quizás lo podéis ver, quizás notaréis alguna cosa. Si no lo veis ahora, me lo podéis comentar luego. ¿Qué había allí? Y podemos hablar sobre ello. No os voy a decir qué, pero para mí es muy interesante. Sí, ¿verdad? Yo también lo veo. Como con brazos abiertos, ¿no? Y un agujero en su costado. Y detrás también lo veo, no sé si... Ahí tiene uno con gafas de sol, ¿no? Sí. Vale. Bueno, esto es en 1960, en el momento que se enteraron los americanos de que aquí había algo, vino el ejército americano. Creo que deberían creerse la historia, porque llegaron, pegaron un bombazo en un costado y se llevaron cosas. Eso nos explicó la persona que había vivido eso en el año 60. Este hombre es Hassan, este hombre ya murió hace poco, es el que nos ofreció la entrevista, es el que vivió todo esto en el año 60 y antes, y nos explicó por qué se hizo esa foto. Ellos, cada noche, veían dos luces que salían del centro del arca y empezaban a moverse en forma espiral hacia arriba al cielo. ¿Vale? Luego desaparecían. Y así sucesivamente. Dieron noticias al respecto y entonces se hizo el vuelo que lo hizo un avión turco. Hizo la foto y como Turquía en esos momentos también colaboraba con Estados Unidos, esa foto llegó a Estados Unidos y los americanos llegaron el año siguiente a pegar el bombazo y él nos confiesa que se llevaron muchísimas cosas de ahí.
No sabemos qué ni cómo, pero se llevaron cosas de ahí. Cuando llegaron Ron Wyatt y compañía, esas luces desaparecieron. ¿Nos suena una historia parecida? En la Biblia incluso. Una estrella que guía a alguien a un lugar y de repente llegan al lugar y una vez ha cometido su misión, digamos, cuando ha hecho su misión, se acaba el hecho. Los reyes, los magos de Oriente, digamos, llegaron, no son reyes magos, no es magos de Oriente, llegaron al pesebre y la estrella desapareció, ¿no? Los guió hasta allí y ahí se acabó el trabajo de esa estrella, que en realidad eran ángeles. ¿Qué pasó aquí? Algo parecido. Este hombre no es cristiano, no es católico, no es nada. Él nos dijo lo que vio. Y cuando llegaron Ron Wyatt y compañía, se acabaron las luces. Algo estaba diciendo, venid. Venid. Y Ron Wyatt fue. Ron Wyatt fue. Y en uno de sus primeros viajes sucedió algo. Ellos cogieron un taxi, llegaron allí y se dirigieron hacia no sabe dónde, porque no sabían dónde ir. Solo tenían una foto y no pudieron contactar con las personas que hicieron esa foto. Vamos a escuchar a su hijo, Ronnie. Esta es una entrevista que pude hacerles, bueno, yo no, yo era el cámara, pero pude viajar a Nashville para intentar concentrar una entrevista entre Víctor y ellos para que nos explicaran de su mano, de su viva mano, de su voz, cómo fue todo. Ronnie, hijo menor de Ron Wyatt, y Danny, hijo mayor, los dos acompañaron a Ron Wyatt en sus viajes, en la mayoría de sus viajes, mientras estuvo en vida. Y entonces vamos a escuchar su testimonio al respecto de esto que pasó con este taxi. Can you tell them about the taxi stopping 3 times, searching for Noah's Ark? He was asking about the first trip when we went to look for Noah's Ark in Turkey, our very first trip overseas. When we got there, all we had was an aerial photograph from the book, the Ark file, and we didn't have like a compass or the map coordinates or anything or any way to know which direction to go once we got to Turkey. And we were on a train and going through all these mountains. And then we got down to the town Dogobazit or something like that. And we were driving in a taxi, and my dad said, guys, there is no way we're going to be able to know which direction to even start looking. And he said, we really need to say a prayer that God will show us where to look or something, because we had no idea which direction. And shortly after we all three said a prayer, the taxi cab died on the side of the road. The lights went out and everything, the gas shut off, everything just quit. And so we had to pull over, and we sat there for a while, and Dad said, well, guys, you know, that's kind of weird. It happened right after we prayed. So he told us to set up a big pile of rocks on the side of the road to mark where the car had stopped. And so we did that and sat there for a few minutes, and then the car just started back up. And so we drove on down the road a ways, and it died again. Lights went out and everything. And same thing again, we put a stack of rocks on the side of the road just in case. And so the car started back up again for no reason. And so we drove on, and then the third time it stopped, and we piled up the rocks again. And by that time we thought the car was just messed up, you know. And anyway, after that we drove on back into town, and the next day when we rented a cab and went back out to the rocks, that's where we hiked out from, and that's where we found the anchor stones and the graveyard where Noah's wife was buried. And we didn't quite get to Noah's Ark that first trip, but we were very close. But it's just amazing how God stopped that car right where it needed to stop to show us. Muy interesante. Entonces,
para ti no hay duda de que los descubrimientos de tu padre fueron totalmente dirigidos por Dios. He guided us every step. There is nothing we could have done without him. And without Dad raising us in our faith and praying, we could have never got close to finding any of this without God. Yo esto lo escuché en persona, aunque lo sigo escuchando, la verdad es que cada vez que lo escucho se me pone un poco la piel de gallina. Son personas humildes, no están montados en el dólar, ni hicieron esto por dinero. Este hombre vino a la hora de comer porque era pintor en ese momento, nos ofreció la entrevista y tuvo que irse pronto, por eso le hicimos más preguntas al primero. Y no eran profesionales de la arqueología, no estaban preparados a nivel de dinero, a nivel de material, pero sabían que tenían que hacer algo, tenían un llamado, algo les hacía hacer lo que hicieron. Y el Señor les iba como proveyendo para poder hacer lo que tenían que hacer. Ron Wyatt se encuentra el arca así. Se encuentra el arca como un barco zozobrado, ¿sabéis, no? Cuando el barco está completamente hundido en el mar y solo se ve como el perímetro del barco. Esto fue en el 77. Así se ve ahora. ¿Qué pasó en medio? ¿Qué pasó en esos 2 años? Porque en el 79, después del terremoto del 78, el arca queda como emergida en bloque sobre el río de lava. Hubo un terremoto en la zona. Ron Wyatt se fue de allí desesperado porque no tenía ni herramientas, ni medios, ni nada para poder excavar. Entonces él, en su disposición cristiana, ora al Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Ocurre un terremoto en el 78, él se entera, se preocupa, dice a ver qué ha pasado, a ver cómo habrá quedado el lugar, viaja en el 79 y se encuentra todo el bloque del arca emergido. Que más que emergido es que todo el alrededor se hundió, demostrando que es un bloque uniforme. Es algo impresionante cuando ves las 2 imágenes. Así lo encontró él, así se lo vuelve a encontrar. ¿Y qué pasó entonces? Empezaron a descubrirse toda una serie de lados de las costillas, de las cuadernas. Aquí alguien es jefe de barco, ¿verdad? Sabe lo que es una cuaderna, las costillas de la quilla del barco. Aquí tenemos la comparativa de las 2 imágenes. Es realmente impresionante. Y entonces, ¿qué pasó? Quedó al descubierto toda una serie de elementos. Estos son los negativos de las costillas, porque una vez se hundió el suelo, es como si hubiera un molde. Adentro está la cuaderna petrificada y al caer el trozo del molde empezaron a caer todas las cuadernas a trozos, porque estas zonas son zonas de grandes extremos de temperatura. Estamos a 2000 metros de altura aquí. Entonces hay mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Hay una criofractura de las rocas. Entonces se mantuvieron en posición mientras hubo el molde. Cuando cayó el molde empezaron a caer los trozos de material petrificado y se empezó a ver una expoliación brutal de toda la gente que estaba por allí, porque para ellos esta zona es sagrada. Para la gente que vive allí, esta zona es sagrada. Esto es parte de los estudios que Ron Wyatt hizo, lo tengo en este libro de aquí, si lo queréis luego echar un ojo. Hizo un pequeño librito donde está recogido todo esto. Fue con un detector de metales, con toda la paciencia. Repasó todo el arca. Ahí donde daba positivo, marcaba. ¿Y qué encontró? Un patrón. Un patrón de metal. Que hacía una cuadrícula. Y que justamente cuando llegaba a la zona donde estaba esta roca que rompe toda la dinámica de este arca, habéis visto que este arca tiene esa forma de barco, y en un lado está como atravesada por algo, hemos visto, ¿no? Pues eso es un golpe que el arca recibe cuando viene en ese río de lava y queda enganchada en la roca, y todas las líneas de metal se juntan en este lugar. Es como si alguien hubiera apretado fuertemente el lado del barco y lo hubiera clavado y roto, y todas las paredes se hubieran unido, y todos los tornillos se hubieran quedado en un lugar, y ahí marcaba un lugar de mayor densidad metálica. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos habitaciones, cuartos,
Y en un lugar donde está todo mezclado porque ahí el arca quedó clavada. Pensar en la simbología del arca, porque a Cristo también lo atravesaron en un costado. ¿Recordáis esto? Esto es una foto también de la época, mirando hacia proa. Fijaros cómo se ven, como todas las líneas de metal se van uniendo hasta la proa. Estos son parte de los pernos que se encontraron metálicos en estas zonas. Se recogieron muestras. Algunos se mantenían aún en todo su volumen. Esto es así, ¿eh? Esto es al menos de unos 15 centímetros de diámetro, ¿eh? Lo pudimos ver cuando fuimos este último viaje a Nashville. La viuda de Ron, su segunda esposa, guarda todos estos restos y nos mostró este ribete. Es impresionante verlo en persona. Aquí tenemos en este libro, podéis encontrar explicaciones sobre la composición de estos ribetes, cómo podían estar colocados en la madera, porque servía para unir láminas de madera. Luego veremos por qué. Y aquí está la analítica del laboratorios Galbraith, donde podemos ver la composición de este material, que es hierro 838, aluminio 835, titanio 1,59. Unos materiales muy interesantes para la época, ¿verdad? Titanio. O sea que sabían hacer metales especiales, resistentes. Sabían elaborar, sabían hacer aleaciones metálicas. Y eso la palabra de Dios también lo dice. Los antediluvianos sabían hacer eso, tenían don para eso. Este es 1987, cuando reconocen a Ron Wyatt que ha descubierto el Arca de Noé, y el gobierno turco le hacen una especie de inauguración de un lugar donde van a hacer una especie de recepción de turistas y donde va a haber restos de la madera petrificada y demás. Tuvimos la oportunidad de visitar. Ya está poniendo la primera piedra Ron Wyatt. Aquí, pues bueno, hicieron su reunión con cerveza turca. Y aquí, justo en este día, Ron les hace una demostración de cómo ha elaborado los escáneres de suelo, ¿no? Y justamente encuentra algo. Encuentra este bloque de madera petrificada a unos centímetros bajo la superficie. Resulta que este bloque está compuesto de madera petrificada, laminada, encolada. Entonces, la madera laminada encolada se supone que se descubrió aproximadamente sobre los años 70, 1970, pero resulta que Noé ya tenía el conocimiento tecnológico para coger láminas de madera, pegarlas, pernearlas con clavos de titanio. Estamos hablando de cosas realmente de alguien que no iba con un taparrabos y una lancita por ahí matando bichos, ¿eh? Unas civilizaciones fuertes, inteligentes, grandes. Tenemos que pensar ya diferente. No venimos del mono ni de la bacteria. Éramos impresionantes. Pero algo pasó. Y por eso somos así ahora. Esto es lo que Ron llamaba la tapa del arca. Resulta que en un país, en un lugar donde no hay absolutamente nada aparte de volcanes, hay un resto de una madera, de corteza de madera, podéis ver, aquí veis la corteza de árbol, en medio de la nada. ¿De dónde ha salido esto? Se especula que, bueno, cuando dice la Biblia que se quita la tapa del arca, en un momento dado, esto sale y queda por ahí, y es lo que se encontró en su momento, Ron lo encontró, y luego, más de una vez, han intentado ocultar la gente del lugar. Nosotros la descubrimos, ¿veis que está aquí como medio enterrada? La descubrimos medio enterrada, porque la fuimos a buscar a un lugar donde estaban marcadas las coordenadas de otros años anteriores, y la habían movido aquí porque la estaban intentando ya enterrar. O sea, la gente del lugar que es más religiosa no quiere asumir estas cosas, aunque ellos asumen al profeta Noah, o al Noah lo aceptan al profeta Noé. Pero saben que es una atracción ¿para qué? Para gente cristiana. Eso nos pasó también en Egipto, luego lo comentaré.
Nunca se había hecho una prueba de esta madera. Nunca. Nunca se había cogido una muestra. Cuando llegamos aquí, había un cacho desprendido. Nos pusimos a saltar. Porque claro, no puedes llevar ahí un pico y una pala en un avión y irte a Turquía y empezar aquí como si vienes a hacer algo, ¿no? Y ellos son muy cautelosos con el tema arqueológico. Entonces, cogimos la muestra, la rompimos en varios trozos. Recuerdo que Kevin llega, ¡wow! Lo coge, la rompe y nos llevamos una muestra cada uno. Uno se lo llevó a analizar a Estados Unidos, yo lo analicé en la Universidad de Barcelona. Cada uno la analizó en su lugar de destino. Luego veremos las fotos y las comparativas. Antes de que fuéramos al viaje, yo había hecho unas conferencias al respecto de cómo podría ser la madera del arca, de qué árbol podría ser. Llegamos a la conclusión de que esta madera podría ser madera de secuoya. Pero fue una conclusión puramente lógica, a raíz de las maderas que aún quedan hoy en día, como las más grandes del mundo, por las medidas del arca, por el hábitat donde crece la secuoya hoy en día, que es en la costa. Llega niebla constantemente de la costa todo el año, siempre tienen humedad, por eso crecen constantemente, igual que pasaba en el mundo antediluviano, un clima subtropical, constante, sin estaciones. Entonces, esa era la teoría que llevábamos en mente. Recogemos esta muestra y ya emocionadísimos a analizarla. Superficie de corteza, nos recuerda a la corteza de un pino quizás o algo parecido. Y casualmente por debajo tiene una especie de rasgos de haber sido trabajada de una manera equidistante, como si alguien hubiera hecho algo para separarla de algún sitio, de alguna manera. Nos quedamos realmente sorprendidos de encontrar esto aquí también. El grueso de la muestra era de unos 60-70 centímetros. Esta es una de las muestras que cogimos para analizar. Las llevamos a cortar para hacer un corte fino en la universidad, para poder mirarlas a la lupa. Esta es una de las muestras. ¿Veis el patrón que tiene? Estos son los aparatos que usamos para analizarla. Y empezamos a ver algo, porque claro, ¿con qué las comparamos? Las comparamos con lo que creíamos que podía ser. Secuoya. Pero no solo no una secuoya cualquiera y no una madera cualquiera, sino que lo que parecía que era aquello, que era justamente todo corteza. No tenía ningún tipo de cambio de material, de morfología. Todo el corte era corteza. Yo lo recordaba por mi propia experiencia como biólogo y como trabajador, porque me dedico al tema de análisis de patologías en estructuras de madera antigua. Entonces, me atrae mucho el tema de la madera y veía un patrón puramente de corteza. Claro, pensé, las secuoyas pueden tener una corteza de un grueso de 1 metro. Hoy. No quiero imaginar cuando eran mayores. Entonces, tener un trozo de secuoya de corteza de 80 centímetros o 70 centímetros no era ninguna tontería. Entonces empezamos a recoger muestras de secuoya, de corteza de secuoya. Casualmente Víctor pudo viajar, o viajó a California para hacer unas conferencias allí, al respecto del gran engaño, y trajo muestras de secuoya, de corteza. Entonces pudimos comparar las muestras. Todo fue así, ¿eh? Y pudimos ver cómo ya tenemos una especie de patrón en la corteza de fibras horizontales o de capas de fibras horizontales con todos los pelos verticales. Y vemos cómo empezamos a ver cosas parecidas en las microscopías que pudimos ver. En el macroscópico también vemos una especie de olas en la corteza. Veis que es una corteza que tiene un grueso importante. Y esto ya empiezan a ser imágenes a lupa, aumentando y viendo las diferentes formas. Siempre fibras horizontales con pelos verticales, fibras horizontales con pelos verticales. Aquí tenemos detalles y estábamos viendo que casi estaba viendo el mismo tipo de morfología. Fibras horizontales con pelos verticales. Y vimos que quizás la que más se llegaba a parecer, a nivel incluso morfológico, era la secuoya de la costa en California. Era la que más se parecía. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. La muestra que hemos visto antes, esa de madera laminada, estaba cubierta de una especie de
una especie de algo, digamos, como algo dúctil que se había endurecido, como si fuera caramelo. ¿Sabéis el caramelo que luego se endurece y queda en la forma? Pues es su superficie. Y lugares como de clavos muy pequeñitos metálicos. Era lo que se llama calafateo, cubrir la madera con una especie de brea. Supongo que sabéis lo que... Pez, ¿no? Se saca a partir de ¿qué? De los árboles también, ¿no? De las ramas, de lo que sobra del árbol, lo hacen a mucha temperatura y lo que se licúa es la pez, que luego se usa para embadurnar los barcos, ¿no? Pierdan agua, o no entren agua. Pero nos da una pista sobre el tipo de madera, gofer. Entonces, claro, ¿qué es esta madera? ¿Coincidirá con lo que estamos encontrando? Gofer, si vamos a una concordancia hebrea, nos dice una raíz que no se usa, que probablemente significa alojar. Interesante, porque alojó a 8 personas durante un año. Un tipo de árbol o madera como usada para construir aparentemente ciprés. Ciprés. Bueno, resulta que el ciprés es de la familia de las cupresáceas, pero es que las secuoyas, y aquí tenéis un pequeño ejemplo de lo que es una secuoya, también es de la familia de las cupresáceas. Entonces estamos en que la palabra de Dios nos lleva a una cupresácea, que las pruebas nos llevan a una secuoya que es una cupresácea, de la familia de los cipreses. Incluso los americanos les llaman a la secuoya ciprés rojo, ciprés de los pantanos, etc. Bueno, el de los pantanos no es exactamente una secuoya, pero tienen siempre el concepto de llamar ciprés a este tipo de árboles, ¿no? Luego hay una curiosidad, es una curiosidad, pero me dejó a mí realmente impresionado, y es que las piñas, aquí tenéis, estos son piñas de secuoya, tienen sus clavos, ¿no? Eso es un clavo de piña, ¿no? Los clavos son todas las partes. Resulta que cada clavo de una piña de secuoya, yo me río por los nervios, porque es impresionante esto, compartirlo. O sea, cada una tiene incluso esta parte más abombada, de aquí, la zona del golpe, la parte de adelante más apuntada, esta zona más amplia. Podéis verlo por vuestros propios ojos, ¿vale? Es como una especie de mensaje escrito en el árbol del cual fue hecho el arca, ¿no? Es impresionante. El arca hoy la podéis buscar en el Google Earth, Google Maps. Y esto es algo impresionante, estos son las piedras de ancla, lo que han visto que ha mostrado en Eco. Aquí estamos en la piedra de ancla. Esta piedra de ancla, pues imagínate, yo mido 1,83, pues la piedra mide 2 metros largos, pesa unas 5 toneladas. Y está llena de cruces, como podéis ver, cruces armenias. El agujero no es un cilindro perfecto, es más estrecho del centro, cosa que apoyaría el hecho de que fuera una piedra hecha para que una gran cuerda la sosteniera hacia arriba, sin que al tocar el borde se partiera la cuerda por el peso. Mucha gente decía, incluso estudiosos, dicen, no, esto es un monumento para medir el sol y los solsticios y no sé qué. Resulta que el agujerito ese no deja pasar el sol a no ser que pase completamente recto porque tiene una obstrucción en el centro. Ya habéis visto que es más estrecho del centro. Entonces hace como una especie de, en la sección hace una especie de forma así, en la cual tú puedes poner una cuerda y tirar hacia arriba. Pero claro, esto no lo puedes levantar ahí con una polea, vamos a levantarlo por ahí. A la que te pones a levantar eso por ahí se rompe la piedra. Entonces, ¿cómo puedes levantar una piedra así sin que se rompa? Estos son piedras de ancla. Estas piedras fueron atadas al arca cuando aún no había caído agua. Y cuando el agua empieza a caer y cubre toda la tierra, eleva el arca. Todas las cuerdas empiezan a tensar y cuando el agua sigue subiendo, entonces las piedras flotan con el arca. Y lo que hace esto es estabilizar el barco. ¿Por qué sabemos esto? Porque ya se hacía en el mundo en el tiempo de los fenicios. Se hacía con piedras muchísimo más pequeñas, de 1 metro.
Entonces, ¿quién inventó el sistema? ¿Quién le mostró a Noé? Dios mismo. ¿Cómo nivelar el arca para aguantar todo lo que había de venir? Porque el diluvio no era solo agua así que llueve y ya está. Era agua hirviendo, era del cielo, era del suelo, eran terremotos, era de todo. En el agua dice que Satanás temió por su vida en el diluvio. O sea, no fue una cosa fácil, digamos. Entonces, se intentó que el arca fuera estable para aguantar eso, no para navegar, para aguantar el diluvio. Esto se usaba en el tiempo de los fenicios. Sabéis que los fenicios eran grandes comerciantes en el Mediterráneo y llenaban sus barcos ¿para qué? Para comerciar. Entonces intentaban estabilizarlos para que no se hundieran en las tormentas y demás. ¿Y qué hacían? Colgaban esas piedras de ancla. Es realmente apasionante. Aquí tenemos más ejemplos de piedras de ancla de 1 metro comparadas con esta de 2 metros y 30 centímetros. Por lo tanto, si una ancla de 1 metro aguantaba un barquito de no sé qué medida, pues una de 2 metros y pico, pues o una no, más de una, pues imaginaos el volumen del barco, ¿no? Solo una, había más. Se han llegado a encontrar hasta 25 o 30 anclas de este tipo en el mismo lugar, en un pueblo llamado Arcep, que está situado en un valle que muchos de la zona le llaman el Valle de los 8. ¿Por qué creéis que le puede llamar el Valle de los 8? ¿Cuántas personas había en el arca? 8, el padre, Noé, su esposa, 3 hijos y 3 nueras. Y en estas anclas, que justamente estaban todas, las que estaban de pie, porque otras estaban por ahí tiradas, con unas cruces grabadas, todas mirando en la misma dirección, nos llamó mucho la atención. Antes habéis visto la foto, ¿no? Que estaban como clavadas así de pie en el suelo. No, porque lo que pasó aquí luego veremos en plano, lo que pasó, luego mostraremos. Esto es un ejemplo de un zigurat, que es una pirámide escalonada, como la que probablemente hubo en Babilonia. Esto va mostrando que aquí hubo civilizaciones que son las que la Biblia habla. Nimrod, descendiente de Cam, que fue el constructor de la Torre de Babel. Por lo tanto, aquí ya se está mostrando qué civilizaciones ocuparon esta zona y cómo consideraban este lugar un lugar sagrado y especial, como ellos también. Y todas estas, que estaban de pie con las cruces mirando hacia un lugar, estaba hacia el oeste, apuntaban hacia un lugar alto, donde fuimos con Kevin luego, y os quiero enseñar una cosa, nos llevó ahí arriba. Y es el lugar donde está este ancla, tiene un número muy especial de cruces grabadas, que son concretamente 8. Entonces, ¿qué hace un grupo de grandes piedras de ancla en un lugar elevado, donde antes había una construcción, porque todo esto circular está lleno de restos de porcelanas y de vasijas, y hay una base de piedra, como si hubiera habido una especie de estructura aquí, una construcción, probablemente un templo pequeño, una especie de ermita o algo así. Si la levantabas, miraba hacia las otras piedras. Y esta tenía 8 cruces, 8 personas, y todas las demás mirando hacia ella. ¿Por qué esa adoración? ¿Por qué esa manera de disponer estas piedras? Había algo en esa zona que estaba simbolizando un volver a nacer, algo relacionado con 8 personas que superaron un diluvio, y era un lugar sagrado para todos ellos. Pero es que todas ellas, todas esas piedras tenían cruces, lo habéis visto antes, ¿no? Llenas de cruces, armenias. ¿Por qué? Pues reunidos con uno de los habitantes de allí, nos reunió a su casa, estuvimos tomando té en su casa, nos robaron la cámara de vídeo, bueno, una relación muy cordial. Pero pudimos sacar la información de que resulta que él recordaba a sus familiares, su abuelo creo que dijo, que bajaban las piedras, las grandes piedras las bajaban desde un lugar que era un cementerio, un antiguo cementerio. Esta es la zona donde están las anclas. Esta es la tapa del arca que hemos visto antes. Esta es el arca de las 8 cruces. Todas estaban aquí mirando hacia aquí y esta mirando hacia aquí. Dice que sus antepasados lo habían bajado de este monte, que lo consideraban un cementerio sagrado, un lugar, un camposanto,
Y aún arriba encontrabas grandes piedras, tumbas de las familias armenias, que cada vez que enterraban a una persona le ponían una cruz. ¿El símbolo qué era? Pues bueno, todas estas almas, ¿no?, mirando hacia la fuente de la vida, a esas 8 personas que sobrevivieron al diluvio, ¿no? Era toda una relación muy espiritual en relación a este lugar, porque es donde las anclas empezaron a caer. Y dices, ¿por qué cayeron aquí? La pregunta, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que hay una pendiente y tenemos que el agua, una vez el diluvio llena toda la tierra de agua, luego empieza a descender. Por lo tanto, tenemos que el agua va descendiendo, siguiendo la pendiente. Cuando llega aquí, las anclas tocan el suelo, por lo tanto, las sueltan y el barco sigue flotando hasta que llega hasta aquí. Por eso todas se distribuyen en el mismo lugar. Incluso hay alguna que queda como más separada, como si se hubiera separado más tarde. Y luego el arca queda aquí dispuesta. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Entendéis por dónde voy? Va bajando, en el momento que tocan el suelo, el arca sigue descendiendo, cortan las cuerdas para poder seguir descendiendo. Antes ha hablado Ronnie de lo que consideraban que era la casa de la mujer de Noé. Esto es lo que encontró Ron Wyatt en el 77, esto es lo que vais a encontrar hoy cuando vayáis. Está completamente todo destruido y expoliado. Cuando se encontraba algo, seguían a la persona que lo encontraba y entonces ahí cuando se empezaban a hacer fotos y se llevaban muestras, venían y empezaban a buscar porque ahí todas las tumbas están todas expoliadas, todas, buscando restos de joyas, restos de dinero, monedas antiguas. Incluso cuando vas por ahí te las quieren vender. Esto es una vista aérea de la zona. Esto es un altar de piedra que justo está detrás de la casa, lo cual marca el lugar, es muy interesante, porque en esos altares hacían sacrificios también de animales. Y esta es la única imagen que hay de la lápida de la tumba de la mujer de Noé. La única imagen, es un fotograma, porque en el momento que esto se hizo, ya fueron a expoliarla, se llevaron las piedras, levantaron todo lo que había, y cuando se volvió a ir ya no había absolutamente nada. Solo hay esta imagen. Y Ron hizo un dibujo de lo que había en esa lápida, que era una ola, una especie de barco, el arco iris, porque sabéis que luego después del diluvio sale el arco iris, como forma, como pactos de que nunca de la tierra por agua, y un dibujo de 8 personas, cada vez disminuyendo las medidas, se consideraba siempre hombre-mujer, 3 hombres, 3 mujeres. Por lo tanto, Noé y su esposa, los 3 hijos, las 3 nueras. Por la marca de la lápida. El tamaño, claro, es como si la lápida era grande, pero después veían que el túmulo de tierra era muy grande, era de 4 metros largos. Yo menciono que antes medíamos Goliat, como si estuviera Goliat, pues medíamos 3,5 metros, pero Goliat era mucho posterior a esto. Entonces, si vamos atrás, cuanto más atrás, más alto. Pues no podría medir unos 4 metros y algo. Sí. ¿Fue esa tumba que encontraban en Meñique? No, eso fue en otro lugar. Pero eran elementos de esa medida. Tenemos en nuestro museo una muestra de un fémur humano de 1,20 m, que eso es un humano de 4 metros largos. Entonces, creo que decía de la mujer porque no recuerdo exactamente, pero parece que en la lápida había algo que marcaba a ella, de alguna manera, no sé por qué, pero sé que siempre se está hablando de la mujer de Noé, no de Noé. Esto es un escáner que hicieron unos señores de Nueva Zelanda, donde podéis ver una línea longitudinal, una línea perpendicular a la longitudinal, donde empiezan a verse cambios de material equidistantes y rectos. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una pared que va en esta dirección, otras que van en esta dirección, y por lo tanto tenemos habitaciones. ¿Veis de lo que hablo o no? ¿Entendéis el diagrama? Las zonas más oscuras serían materiales más densos, y son perfectamente rectos y paralelos, y perpendiculares a otros que van en esta dirección. Esta es la viuda de Ron Wyatt, 2024, este año, fuimos a entrevistarla con Eneco y compañía. Este es el señor de Nueva Zelanda que hizo estos escáneres
Aquí tenéis toda la variabilidad de escáneres que hizo longitudinales. Vamos a centrarnos especialmente en este de la proa, que era la proa, donde empezamos a ver toda una serie de secciones equidistantes y ya una imagen que nos denota una costilla, una cuaderna. Las secciones equidistantes son unos troncos que iban en esta dirección que al hacer el escáner pues se ven como partidos por la mitad. Y eso serían todos los escáneres sumados. ¿Y qué tenemos? Un cuerpo inferior en forma de barco. Esto sería debajo de la superficie. Y esto para mí es de las más espectaculares, un escáner perpendicular en el cual vemos completamente la forma de las cuadernas, lo cual demuestra que es un barco inmenso. Esto sería un ejemplo hoy en día para entender un poco la disposición de estas costillas, ¿no? Y estos, se llama bao, ¿no? Estas vigas, que serían las que se han visto antes cortadas en la imagen, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo a pequeña escala. Esta sería una de las costillas, que es famosa ya allí, porque es la única que queda como descarnada del arca. Estas son imágenes ya desde la prueba, donde vemos todas las costillas, las cuadernas saliendo por arriba, ¿no? Lo serían las puntas que quedan, probablemente de los negativos, en muchos casos, sobre todo en este lado. Aquí tenemos la popa. Esta es la zona donde quedó insertada, el arca insertada. Por eso esta parte es más ancha, del efecto del golpe queda más ancha. Y aquí vemos claramente el río de lava y el arca aquí, completamente diferente al resto de lo que está a su alrededor, flotando. El arca de hecho no cayó aquí, el arca cayó aquí. Esto era un volcán. Al explotar el volcán, la lava llevó el arca hasta aquí y quedó incrustada en este lugar. Esto es la proa. Aquí tenemos más imágenes que realmente son para quedarse un buen rato mirándolas. Bueno, hasta aquí el arca de Noé. Vamos a hacer un descanso de 5 minutitos y si queréis seguimos luego con Sodoma y Gomorra, que veremos más pruebas. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Venga, va. ¿Sí? Muy bien. Pues nada, seguimos. Sodoma y Gomorra. ¿Os suena Sodoma y Gomorra? Sí, ¿verdad? Las ciudades de la llanura. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué fue destruida así? Llegó a su límite de maldad, dice la palabra de Dios. Llegó al límite. Y ahí es una muestra de los juicios. Los juicios llegan cuando ya no hay más que hacer. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo destruido. ¿Cómo? Con azufre y fuego. ¿Dónde estaban estas ciudades? Estaban en el Mar Muerto. Aquí tenemos Sodoma, aquí tenemos Gomorra. Había más ciudades, estaban Zoar y otras ciudades de la llanura, quedan todas destruidas. Y es una zona que además se ve de un color más clarito que el resto, más blanquito incluso desde el satélite, desde el Google Earth. Y vamos a ver por qué. Aquí tenemos toda una serie de estructuras que están compuestas esencialmente de azufre. Y vamos a ver la composición del azufre. Aquí vemos una formación muy especial, cuadrada, casi perfecta, y arriba una especie de pirámide. Vemos que se repite en otros lugares, cuadrada, y unas pirámides irregulares. Pues se han asociado con este tipo de estructuras. Estos son sigurats babilónicos. Las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban sumidas en el paganismo y por lo tanto recibían lo que bebieron de Babilonia. Y adoraban pues, bueno, a dioses paganos, al sol, etcétera, etcétera. Entonces construían este tipo de sigurats
donde en la parte más alta se ofrecían los sacrificios y demás para calmar la ira de Dios y demás. No tiene nada que ver con el tema sacrificio bíblico hebreo, digamos. Y aquí tenemos una muestra de lo que habían sido estos edificios, que ahora son esencialmente azufre. Esencialmente azufre. Luego vemos toda una serie de estructuras con ángulos rectos. Y de repente, en medio de una superficie completamente plana, nos encontramos este tipo de estructuras con formas especiales que los investigadores asocian a lo que serían esfinges. Están de repente en una superficie plana, te encuentras esto de aquí. Si nosotros miramos la erosión que tiene, por ejemplo, la esfinge de Egipto, que no es de azufre, es de piedra o del material, digamos, local, porque esto, o sea, tú le pones un pie encima y se rompe. O sea, son capas como de chocolate. Se van rompiendo. Están ahí aguantando porque nadie se ha dedicado a destruirlas. ¿Veis la forma de erosión del viento en capas, parecida a la que tiene la esfinge? Y consideran que esto eran esfinges que han acabado quedando en esta disposición. La esfinge también es una adoración pagana completamente. La tenemos en Egipto y también lo tenían los babilónicos. Y esto, si lo miramos de cerca, son las capas de azufre real y absolutamente puro. Aquí lo tenemos. Bolas de azufre. Y esto es lo que consideran que es los efectos de la ionización térmica. Ionización térmica. Esto pasa cuando a muy altas temperaturas el material empieza a perder electrones. Entonces cambia su forma interna, pero mantiene su forma externa. Que tenemos las capas de puro azufre y ceniza. Y esto es muy interesante. En lo que es el centro de todas estas ciudades, encontramos todo ese nivel de azufre en campos impresionantes de medidas de longitud. Es que son ciudades, es la medida de una ciudad. Pero en los alrededores encontramos aún rocas que contienen gotas de azufre clavadas en la roca. Aquí tenemos. Y ahora veremos un vídeo donde vemos al mismísimo Ron Wyatt al lado de un lugar con una piedra con varios impactos de estas gotas de azufre. Vais a ver, es un vídeo antiguo, porque claro, lo hizo él en el 70 y algo, pero es impresionante ver cómo lo muestra. Ron Wyatt was the original discoverer of these cities in 1989, and he now describes the brimstone found here. Now, the Bible tells us that it rained fire and brimstone upon the cities of Sodom and Gomorrah. Now, what you see in front of you here is the results of large and small, well, varying sized chunks of sulfur, burning sulfur that have hit. And what we find here is that God rained this burning sulfur down upon this city, and rain is a perfect description of it. It landed just in the pattern that rain would fall, and the stuff, of course, the accumulative heat of all of this upon the city set the entire thing ablaze. The flash point of every material there, metal, stone, of course the people, and everything burned, and this sulfur continued to burn, and it vitrified the material around it. After it had burned it all up, sealed itself off from the oxygen, and then of course smothered itself out. And in each of these little crystalline capsules here is a varying size chunk of sulfur, and there are millions of these in these ashes that we have here. A piece of the brimstone from the cities was lit at night,
and soon there was a beautiful blue flame produced by the burning sulfur. A very strong aroma of sulfur filled the air and was overpowering if one... El azufre penetró en la roca, hizo como una especie de... y quedó el azufre cubierto del polvo de roca, y dentro, cuando rompes, está aún el azufre amarillo preparado para quemar, porque luego vemos que lo puedes quemar y sigue al máximo. Y esto es hoy en día. Aún en algunos lugares se pueden encontrar, bueno, estas crostas que cuando las abres tienes dentro la gota de azufre. Esta es una que tenemos en el museo nosotros, que nos la cedió Kevin Fisher, donde aquí nos habla de que el máximo azufre encontrado en la Tierra es de 50% de pureza. Yo podría decir que en las fuentes subterráneas de azufre se puede llegar al 70% de pureza, pero es que aquí estamos hablando de, y eso aquí están los laboratorios donde se hicieron los análisis, lo hizo Ross Patterson, 98,4% de pureza. No existe otro azufre más puro en toda la Tierra. ¿Por qué? Porque no es de aquí. No es de esta Tierra. Esto vino del cielo. Siguiente, cruce del Mar Rojo. ¿Seguimos o no seguimos? Bueno, ¿habéis visto a todo esto la película de 10 Mandamientos? Yo creo que hay gente de aquí que la habrá visto. ¿Nadie la ha visto? Sí, ¿no? De hecho, se hizo antes de que yo naciera, pero yo la he visto, ¿no? Pero la gente, bueno, mis padres, toda la gente que tiene más o menos una edad entre 60 para arriba, yo creo que todos han hecho Mandamientos de Charlton Heston. Sí. Bueno, esto es un fotograma de la imagen. Aún hoy en día me pregunto cómo narices hicieron esto del Mar Rojo, es impresionante porque aún te lo crees. Lo ves hoy y aún te lo crees. Vale, el Mar Rojo. Esto es el Mar Rojo, todo esto, ¿vale? El lugar que nos ocupa aquí es este puntito de aquí, este apéndice, que es el Golfo de Aqaba. Y vamos a concentrarnos en un lugar del Golfo de Aqaba, que es una playa muy grande, que es la única que se ve vía satélite, que es este de aquí, todo esto de aquí, que es la playa de Nuweiba, esta playa gigante de aquí. ¿Por qué nos interesa tanto? Resulta que es la única playa de este lugar donde podrían darse la cantidad de, creo que eran 3 millones de personas aproximadamente que salieron en el Éxodo, donde podían apostarse esperando a que se abriera el agua y pasara al otro lado. ¿Cómo llegaron aquí? Pues llegaron a través de uno de los no sé cómo se llama, acantilados o pasos de agua, que ahora no hay agua, pero es porque está seco, pero cuando llueve se generan todos unos corrientes de agua, se llaman los wadis y se llama Wadi Watir. Esta es la ruta que hizo el Éxodo, que llegaron aquí y en vez de pasar por aquí para irse ya a la tierra prometida y coger el camino del rey, les dijo no, para abajo, a pasar por aquí. ¿Por qué? Porque durante todo el camino se estuvieron quejando, todo el camino. ¿Por qué nos han sacado? ¿Por qué vamos aquí? ¿Por qué no sé qué? Ahora llegamos aquí, no tenemos... Bueno, dice el Señor, bueno, vamos para acá y vamos a hacer una prueba de fe a ver cómo está la cosa. Y cuando llegaron aquí, para eso nos traído aquí, porque vamos a morir todos, porque estamos aquí delante del mar, no sé qué. O sea, después de haber visto todas las 10 plagas de Egipto, todo lo que había pasado, cómo los había sacado de Egipto y todo, pues aún estaban quejándose. Entonces, aquí es donde se dio una de las pruebas más impresionantes del poder de Dios. Este es el Wadi Watir, el camino que siguieron los hebreos hasta llegar a la playa. Y esta es la gran playa, playa de Nuweiba. Y este es un pilar que le llaman el pilar de Salomón. Tiene ese nombre, curiosamente. Puesto en este lugar, aquí estoy yo con el pilar, visto desde atrás, esto es visto desde delante, visto desde atrás. Están haciendo toda una serie de autopistas en el lugar, pero el pilar aún lo mantienen. Es un verdadero milagro, porque estuvimos hablando con gente de allí, con nuestros guías, porque nosotros queríamos ir a la zona donde estaba la playa de Nuweiba, donde habían llegado los egipcios, ¿no? Para ver la entrada que habían hecho a la playa y tal. Y dice que teníamos que ir con cuidado porque si parábamos delante la policía nos podía meter problemas. No quería que nadie fuera a promover ese lugar. Nadie fuera a visitar ese lugar, porque ya habían ido varios cristianos a visitar ese lugar. Por lo tanto, depende para qué, sí, depende para qué, no.
Esto es la zona de Egipto, la parte de la playa que está en Egipto. Pues resulta, bueno, esto es una playa que luego hablaremos, que está cerca de donde está este pilar. Aquí estamos en la playa de Nuweiba. Por aquí está el pilar, en esta parte de aquí, y ahí al fondo veis que pone Monte Sinaí. ¿Vale? Pues hicieron este camino, pasaron el Mar Rojo, hicieron un trayecto por el sur, subieron así y llegaron al Monte Sinaí. Este es el lado egipcio de ese mar que hemos visto. Esa playa está en el lado egipcio, en el otro lado tenemos el lado árabe. ¿De acuerdo? En el Mar Rojo, el Golfo de Aqaba une los dos lugares. En el lado egipcio tenemos este pilar, que lo podemos ver, pero en el lado árabe había otro pilar que marcaba el lugar también. Y digo había porque Ron sí que lo vio, pero luego ya lo quitaron, los árabes lo quitaron. Dejaron como un punto como de topografía. Nosotros fuimos a buscar este lugar, tampoco lo encontramos. Ya lo han llenado todo de grava nueva, bueno, está todo... Porque está en el proyecto NEOM y lo están cambiando todo. Entonces ese no se ha podido comprobar. Pero sabemos por Ron que había un pilar, aquí tenemos el otro pilar, y es como un pilar en un lado de la playa, en un lado del Golfo, y un pilar en el otro lado del Golfo, marcando algo. Marcando algo. Es este lugar. ¿Veis que hay aquí como un lado positivo y uno negativo? Como si encajaran, ¿eh? Aquí tenemos la playa, aquí tenemos el lugar donde estamos señalando. Aquí está el pilar. El otro pilar estaba en esta zona de aquí. No sabemos si por aquí o un poco más para abajo. Y este es el lugar que está marcado con los pilares desde el tiempo de Salomón porque era como un recordatorio del lugar que había sido pasado por Moisés y los suyos. Aquí está el llamado, ¿ves? Solomon Pillars, si lo buscas también sale, el pilar de Salomón. Y aquí abajo hay una playa, que es la que hemos visto antes, muy interesante, se llama la playa de Mabroca, que es este de aquí, que tiene una peculiaridad que tiene que ver con esto. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Sabemos que había una columna de fuego que se interpuso entre los egipcios y los hebreos para que ellos pudieran pasar el Mar Rojo. Hasta que no hubieran pasado, los otros no nos deja la posibilidad de seguirles, entran en el mar y quedan atrapados. Esa columna de fuego, ¿qué pudo haber hecho esta playa? Resulta que esta es la imagen de la playa, ahora veremos un vídeo. ¿Qué le pasa a esta playa? No se pueden quitar, están fusionadas. ¿Qué le pasa a esa playa? Esto parece como degradado. Es el mismo granito que el pilar. Estaban rellenando en la playa, y está suelto, pero la playa, no eres capaz de levantar una piedra de esa playa. Y seguía. Es que igual, era un aglomerado sellado que no puedes separar un trozo. Y tú lo ves así, dices, mira, una playa con grava. No, toda esta parte oscura, esto es lo nuevo que están haciendo, ¿no? Y cae alguna piedrecita. Pero toda la parte más oscura. Y sigue. Ahí estaba Víctor grabando para el Gran Engaño, para las conferencias. No podías levantar una pieza, ni por pequeña que fuera. Aquí tenemos otra imagen y otro vídeo donde realmente vas a cogerlo porque te dan ganas de moverla, porque la ves y la quieres mover, pero no puedes levantar una roca. O sea, te quedas ahí con las ganas de... No puedes. Parece que sea la puerta dimensional, la dimensión desconocida. Entonces es como una playa fundida, todo lo que pasó, como si hubiera pasado ahí algo que hubiera unido. Y eso solo puede ser con temperatura. Solo puede ser con temperatura. Y está justo en la zona del pilar, que marca el lugar. ¡Qué casualidad! Esta sería la vista del otro lado, ¿no? Pero no paramos ahí, porque resulta que dentro del mar también se han hecho inmersiones. Ron Wyatt hizo
ya lo habéis leído antes, se metió en el Mar Rojo. Dijo, bueno, si aquí los egipcios quedaron inundados, quizás quede algo, ¿no? ¿Y qué encuentran? Encuentran unas formaciones de coral completamente anormales. Todos los que saben un poco de biología saben que el coral no crece así. No son árboles de coral. ¿El coral qué hace? Arrecifes de coral. ¿Y qué hace? Pues va creciendo. Bueno, esto es coral sacado de allí además. Va creciendo y pum, pum, pum. Esto es la playa del Mar Rojo, la parte árabe. ¿Qué hace? Pues bueno, pues coge la superficie y va creciendo y ahí se hacen los arrecifes. ¿Pero por qué toma el coral una forma concreta? Porque cubre algo. Entonces coge la forma de lo que cubre. ¿Y qué estaba cubriendo aquí? Algo que era una especie de posición horizontal y una especie de posición vertical. Cuando lo miras en su posición, algo así, pero es que luego encuentran esta otra rueda, que esta era de oro, por eso suponen que por eso no se llenó de coral, porque el oro parece ser que es más complicado que el coral se coloque, y tiene la forma parecida a la que podía tener la propia del faraón. Pero es que luego también encuentran huesos con esta forma, esos huesos podemos ver también ahí con Merinel, o este tipo de formas que parece una florecita con un eje central y barras equidistantes ocupadas por el coral. O esta forma circular, con otra forma circular interior, con radios. Aquí abajo no lo sé, no creo que en el agua, no lo sé, no recuerdo. Pero ves, otra vez, esto sería pues la rueda, ¡pam!, caída, ¿no? Y quitar una parte del eje. Ruedas de carro, ¿no? En el carro, la parte interior, el eje. O sea, corales que van ocupando la forma que encuentran. Y los expertos mismos en coral, cuando bajan ahí, no saben explicar por qué tienen estas formas los corales ahí. Solo ahí. Y ya para acabar de fastidiarlo todo, resulta que solo en este lugar tenemos una profundidad máxima de unos 300 metros, 400 metros, en la parte más profunda, con una especie de rampa de bajada y una rampa de subida en el otro lado. Pero si tú vas más al norte tenemos una fosa abismal y si vas hacia el sur también. Tenemos cerca de 1000 metros de profundidad hacia un lado y 800 creo al otro. Y aquí tenemos un paso donde si el agua se despierta, se quita, puedes pasar. Estos son pruebas. El reino de los cielos se está acercando a todos nosotros con estas pruebas. Se está poniendo delante de nosotros. Y nos está llamando a todos. Por la misericordia pura de Dios, que quiere que todos lleguemos. Siguiente paso, Monte Sinaí. Bueno, pues sí, muy valientes, ¿no? ¿Queréis seguir? ¿Todos bien? Venga, va. Este es un poquito más largo, ¿eh? El del Sinaí es un poquito más largo. Pero bueno, vamos otra vez a la película de los 10 mandamientos. Sabemos que los 10 mandamientos son dados a Moisés en la cumbre del Monte Sinaí, ¿no? ¿Qué pasó en el Monte Sinaí? ¿Recordáis lo que pasó en el Monte Sinaí? Bueno, vamos a ir viéndolo. Pero antes vamos a recorrer el camino que ellos hicieron. Hemos llegado antes de aquí, desde donde salieron, desde donde huyeron, desde Ramesés, hasta la playa de Nuweiba, atravesaron y luego hicieron esta ruta de aquí hasta llegar hasta el Monte Sinaí. Bueno, primero, confirmar. Porque Agar es el Monte Sinaí en Arabia. Punto. Gálatas 4:25. ¿Qué dice la Biblia? Que el Monte Sinaí está en Arabia. Entonces, bueno, el Monte Sinaí, ¿dónde figura? En la Biblia, ¿no? ¿Y por qué lo ponen en Egipto? Cuando está en Arabia. Bueno, hay muchos intereses. Egipto vive del turismo también, ahora también del turismo cristiano, con el Monte Sinaí y demás. Pues está el desierto del Sinaí, península del Sinaí, pues ya está, Monte Sinaí está ahí. Pero es que la Biblia dice que no está en Egipto, está en Arabia. Y si nos basamos en la Biblia para la existencia del Sinaí, habrá que basarse también para saber dónde está, ¿no? Pues seguimos el camino. Esto es el gran proyecto NEOM de Arabia, donde van a hacer una gran ciudad. Estuvimos hablando con un ingeniero de este proyecto. Y esto está a punto de hacer desaparecer todo lo que os voy a mostrar ahora. Todo lo que os voy a mostrar ahora. Esto es un pequeño vídeo que hace un pequeño resumen del viaje que hicimos y de las cosas que vamos a ir viendo ahora. Las rutas en verde son los caminos que hicimos.
Aquí está la peña de Oreb, que es lo que vamos a estudiar en segundo plano. Luego seguimos. Aquí es el otro extremo del paso del Mar Rojo. Cuando fuimos a Arabia fuimos a ver este lugar, no encontramos el pilar porque está todo completamente recubierto. Aquí está la playa de Nuweiba que hemos visto antes. Y aquí está el mejunje del monte Sinaí, el primer ascenso que hicimos por la cara... no sé qué cara es esta, cara norte. Esto lo subimos, estas son las líneas de ascenso que hicimos. Aquí está el altar del becerro de oro que antes ha hablado Eneco. Vamos a ver también por qué creemos que es el... y por qué ellos lo han vallado, porque está todo vallado, ¿eh? El mundo árabe ha vallado todos estos lugares. Hasta hace poco no se podía acceder, ¿eh? Tenías que levantar, romper tú, meterte clandestinamente para grabar. Pero ahora tienen una filosofía de apertura al mundo, porque quieren que Arabia sea bien vista y dejan acceder a los diferentes lugares, y por eso podemos acceder. Zona del corral, de los animales de sacrificio, resto de los 12 pilares. Eso lo vamos a ir viendo en fotos más cercanas, pero para que veáis que todo está en el mismo lugar. No eso es una cosa que está allí y otra que está allá, no. Todo está en el mismo lugar, alrededor del monte Sinaí. Y veremos también por qué es el monte Sinaí. Posible altar de Moisés. Esta es la ruta que hicimos para acceder a la cueva de Elías. Todo esto es escalar, ¿eh? Luego veréis un vídeo mío respirando. Mostrar es que no es simplemente hay un monte quemado y ese es el monte Sinaí. No, es que la Biblia dice que debajo estaba el altar del becerro de oro, estaba la rueda de Elías, o sea, hay un montón de componentes y factores alrededor de ese monte que apuntan a él y son pruebas que corroboran uno sobre otro, ¿no? Para que no quede dudas, sí. Luego ya lo que queramos pensar. Claro, claro. Y luego pasa esto, que eso es algo que ojalá pudierais quedaros para escucharlo porque es impresionante. Hay un pentágono clavado en medio de la montaña, completamente plano. Es que no es para menos, no es para menos. Completamente plano. Y con unas características que... Esto es la cima más alta del Sinaí, donde subimos el último día, llegando desde el Pentágono. La verdad es que fue agotador, pero impresionante. Esto fue más cosas que hoy no hablaremos de esto. Esta es la zona que estamos estudiando. Y es la primera parada que hacen después de cruzar el Mar Rojo es llegar a una Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon las aguas. Bueno, nosotros no pudimos visitarlo porque estaba cerrado. El ejército había cerrado esta zona, no podíamos visitarlo ese día. Pero en esta zona tenemos a Elim, tenemos el llamado también oasis de Elim. Y si vamos acercándonos vemos que incluso se ve desde lejos que ya en el wadi vemos una zona con muchos arbolitos, que básicamente son palmeras, que está en la ruta del paso que ellos hicieron para llegar hasta el Sinaí. Y aquí vemos que aún se mantienen, dicen, porque yo no he podido contarlos, no he podido ir a contarlos, no os puedo decir he estado ahí y lo he contado, pero los que han ido y los que lo explican cuentan que aún están los 12 pozos que están expuestos en la palabra de Dios. Evidentemente no hay 70 palmeras solo, porque seguro que en estos 3.500 años alguna habrá crecido, alguna palmera habrá muerto, pero los pozos sí que son sagrados en el desierto. Los pozos, si un pozo funciona, se mantiene abierto, además es como una religión para ellos el agua. Tenemos otro de los pozos con las palmeras. Y después tenemos la zona del mejunje de cosas que están alrededor del monte Sinaí. Aquí tenemos los 12 pilares, altar del becerro de oro, cueva de Elías. Veis que todo está en la misma zona, con el Pentágono justo al norte de este monte. Y vamos a ir primero a la zona más alta, a la zona de la peña de Oreb. Pues es otro de los lugares donde tuvo que pararse Moisés, porque el pueblo ya estaba harto, después de todo lo que había visto, aún seguía renegando. Han visto el agua que se abría, han visto todo, pero aún seguían renegando. Tenemos sed, ¿por qué no? Bla, bla, bla. Y entonces he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo.
Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y esta es nuestra llegada por el camino que probablemente siguieron los hebreos para llegar a esta peña. ¿Veis cómo sobresale claramente una piedra encima de ese pequeño montículo? Que dices, ¿cómo llegaba esa piedra ahí, no? Vertical, inmensa, es inmensa. Conforme vas llegando, vas viéndola y realmente impresiona. Es diferente a lo que hay alrededor. Y lo particular de esta piedra, de esta roca, es que está dividida. Tiene una grieta en medio. ¿Qué es esto que estáis viendo aquí? Y tiene una erosión por agua que va de dentro a fuera. No es una erosión de lluvia que va vaciándola desde arriba, sino que tiene una erosión de agua de dentro a fuera. Esta es la imagen de la grieta interior, con esa erosión fluvial. Pero es que además justo delante, donde el agua bajó, dejó también una erosión fluvial en medio del desierto. Aquí tenemos la cara lateral, como está completamente expandida. Ahí vemos la grieta. Esta es la imagen desde abajo. Imagen más cercana. Aquí veis el efecto, ¿no? Desde dentro todo está lixiviado, limpiado hacia afuera. Se abre desde dentro y se va expandiendo hacia afuera. Es muy diferente a la erosión que encuentras en cualquier lugar de por aquí al respecto, ¿no? Y esto es una grafía de lo que podía haber sido ese momento en el cual Moisés pega el golpe a la roca y sale toda esa agua del interior, ¿no? Seguimos nuestro camino. Vemos compañeros siempre que nos vienen a saludar. Y llegamos a el Monte Sinaí. El Monte Sinaí es algo especial, la verdad. Tenemos una parte de roca azul y una parte de roca marrón. Y en medio, este punto más elevado, que luego veremos restos. Esto es una apreciación, es puramente personal. Repasando las fotos vi que había una zona como que estaba de un punto más oscuro incluso en estas zonas, a un mismo nivel, igual que en la zona marrón, igual que en la zona azul o azulada, porque hay una zona de piedra completamente azulada que está quemada por fuera y es azul por dentro, y otra zona que es quemada por fuera y marrón por dentro, de las que traigo aquí unas muestras. Esta sería la línea natural del cambio de material, pero en cambio aquí vemos como hay algo de un color incluso un poco más oscuro que está cubriendo toda esta zona. Soy yo respirando. Es realmente impresionante subir aquí, hay mucha pendiente. De repente nos encontramos en medio de... Subimos por la zona más marrón, ¿no?, de la que hemos visto, por la zona este, y nos encontramos de repente una especie de piedras mucho más oscuras, casi negras, en medio de la zona marrón. Y decimos, bueno, esto no es un volcán, porque aquí no hay zona volcánica. ¿Qué hace esto aquí? Una zona volcánica, pues escupe la piedra negra, es escupida, llega a un lugar y ahí se queda y tú la puedes, bueno, es volcánica. Pero no, esto no es una roca volcánica, ahora lo vamos a ver. Dice, todo el monte Sinaí humeaba. ¿Por qué humeaba? Pues se quemaba. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Por lo tanto, es algo muy caliente. Y todo el monte se estremecía, que la palabra aquí usada es temblar con terror, o sea, temblaba en gran manera. Por lo tanto, no es de extrañar que haya trozos del monte de la parte más alta en lugares más bajos. De hecho, había zonas
rocas negras incluso en la base del monte. Bueno, aquí estamos. Estamos aquí en el monte Sinaí. Aún no hemos llegado arriba, es complicado. Y hemos encontrado esta roca que hemos podido partir. Es este trozo de aquí. Hemos podido partir. Vemos como hay una clara diferencia de color desde la parte exterior, que es más oscura, hasta la parte interior más clara. Si lo podéis apreciar bien. Lo podéis ver aquí mejor quizás. La parte carbonizada sería la parte exterior. Es parte de esta roca de aquí. Si luego la queréis comprobar, una vez limpiada, se puede ver como la parte interior es de un color más claro y la parte exterior está quemada hasta al menos 2 centímetros de profundidad. Hay un cambio claro. Tú puedes encontrar este color de roca más abajo sin quemar. Pero en cambio, a partir de cierta altura, te vas encontrando rocas que tienen el interior del color claro, pero la parte exterior de un color más oscuro. En esta parte de aquí. Ya tenéis más rocas donde podéis ver la diferencia. ¿Ves? La parte exterior más oscura. Todo esto lo podéis, luego si tenéis un momento, lo podéis comprobar vosotros mismos. Está uno de los picos del Sinaí. Más imágenes, los burros que nos seguían. Nosotros íbamos siguiendo los caminos de los burros, porque ellos sabían por dónde pasar. Entonces los caminos que estaban machacados por ellos los íbamos siguiendo nosotros. Nos ayudaron mucho. Y aquí otro lugar donde vemos una zona más clara con rocas de color más oscuro que podían haber descendido desde arriba. La zona del momento del descenso, del primer día. Y aquí estamos ya llegando al altar. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han bendecido y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Esto es Aarón. Cuando Moisés le dice: ¿qué ha pasado aquí? Dice: no, es que yo dije: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió el becerro. Dice: a mí no me digan nada, yo lo eché en el fuego y salió un becerro de oro. Entonces, bueno, son una serie de situaciones que a veces parecen cómicas, pero que son interesantes y hasta qué punto puede llegar, ¿no?, el autoengaño. Este es el altar, que también está protegido por el gobierno árabe, que nosotros nos encontramos la puerta abierta porque están haciendo obras por todos lados. Y en este lugar tenemos zonas, todo el altar está con serigrafías de este tipo, de becerros, vacas y demás, el dios Apis egipcio. Sí, no, claro, estamos en medio de la nada, todo esto es desierto, pero claro, todo está pegado aquí en la zona, alrededor de este lugar, que vemos que están las rocas quemadas. La cueva de Elías y los 12 pilares. Dice: Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, o sea, al pie del monte, no un altar lejos, sino al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Bueno, pues encontramos en el pie del monte una serie de piedras cilíndricas, que ya sabéis que las columnas se hacen con un cilindro encima del otro, trabajadas todas ellas. Aquí se ven que están perfectamente trabajadas. Se buscaron de color blanco, por lo tanto fueron a buscarlas en un lugar un poco más apartado de aquí, pero las pusieron aquí, en el pie del monte. Que está el corral donde se hacían los sacrificios. Probablemente este fuera un altar, no lo sabemos esto. Pero todo está ahí mismo. Tenemos las imágenes de este corral, podían tener esos animales. ¿Qué? Y luego está la cueva de Elías. Dice: Elías, echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, Elías también fue hasta Horeb, es el monte Horeb, monte de Sinaí, es el mismo nombre. Bueno, son 2 nombres para el mismo lugar. La cueva de Elías está aquí, tuvimos que llegar hasta ahí arriba. Aquí está. Esta es la cueva más de cerca. Tiene una peculiaridad interesante y es que tiene también restos
de haber sido quemada de alguna manera. Aquí se ven detalles, esta es la vista que se ve desde la cueva de Elías, se ve completamente toda la llanura donde podía haberse puesto todo el pueblo, cabía perfectamente. Si vemos más cerca podemos ver como también vemos una parte completamente más oscura. Aquí se ve un poco la ampliación, es mala porque la foto no es del todo buena, pero también se veía en el corte, se veía la piedra quemada. Y ahí vemos un momento en el cual Elías tiene que salir de esa cueva porque Jesús se le aparece, ¿no? Dice, sal fuera. Dice, aquí Jehová que pasaba y un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Fijaros, él estaba en esa cueva y de repente se aparece Jesús. Pero antes de que aparezca Jesús, pasa todo esto. Aquí tenemos que entrar ya en un tema muy interesante que quizás muestre algún día, pero es que sabemos, por lo que vemos y por cómo se explica la palabra de Dios, que cuando el Señor se acercaba a la tierra, todos esos momentos de fuego, esos momentos de nubes que se acercan, es un tipo de tecnología que Dios tiene y que Satanás también tiene, y de ahí podemos hablar del tema de los ovnis otro día. Pero aquí vemos un proceso muy interesante, porque si hay un viento, un terremoto, un fuego, y luego un silbo apacible, y aparece Jesús. No sé si has visto alguna vez cuando una nave de estas de la Guerra de las Galaxias o de ovnis, de películas de ovnis, aterriza. ¿La habéis visto alguna vez? ¿No? En las películas, yo en las películas. Porque las películas, como ha dicho antes él, ¿qué dice? ¿Qué ha dicho él? Hollywood. Hollywood está implicado en todo esto. Entonces Hollywood nos explica cosas que en muchas ocasiones son ciertas. Y cuando ves la nave bajar, la ves de lejos, se acerca, que si el fuego, que si... Y cuando acaba hace... Y baja ahí quien sea, ¿no? Es muy interesante cómo lo describe porque el proceso es igual, ¿eh? Y al ver que la cara de la cueva estaba con ciertos rasgos de haber estado quemada, nos muestra que aquí tenemos una revelación también interesante de que el Señor no va en patinete, como dice nuestro amigo Víctor, del cielo a la tierra, sino que tiene también sus sistemas para acercarse a nosotros. Y el Pentágono es algo que para nosotros confirmó esto. El Pentágono es una superficie completamente plana que está en medio, bueno, está en el extremo, digamos, noreste de la cordillera. Está completamente plano. O sea, tú ves la cordillera, tú vas subiendo y ves la cordillera, ¿no? Y de repente hace fla, fla, plano. ¿Qué pasó aquí? No es un volcán. No es volcánico. ¿Qué pasó aquí? Cuando tú lo miras desde arriba, aún se ven los cantos a nivel exterior. O sea, hay un pentágono más grande y un pentágono más pequeño. Este es el monte Sinaí, donde subimos la parte más alta. Aquí tenemos el Pentágono. Y lo descubrimos porque, bueno, un señor, el Dr. Kim, un coreano, pudo llegar hasta aquí, lo documentó y nosotros tuvimos muchas ganas de verlo porque teníamos ya la sospecha de que Dios usaba toda una serie de tecnología para acercarse a nosotros. Esto sería el Pentágono si lo dibujamos completamente recto. Aquí hay unas zonas de derrumbes que tapan unos lados, sobre todo esta parte de aquí. Pero es que hay algo que diferencia lo que hay dentro del Pentágono de lo que hay fuera del Pentágono. Y es algo que nos dejó a todos realmente patidifusos. Esto es la ascensión que hicimos por este lugar, hasta llegar arriba. Esto es la entrada al Pentágono. ¿Veis? Llegamos de repente a un lugar plano, aquí en medio. Este es el interior del Pentágono.
Esto es el exterior del Pentágono. ¿Veis alguna diferencia? ¿Algo que os llame la atención? Exacto. La Tierra es clara, vale, sí. Vale, la Tierra es más clara, vale, pero en esta Tierra, ¿qué veis? ¿Veis? ¿De qué color es esto? Marronoso, azulado. ¿Y esto de qué color es? Es esto de aquí. Si alguien lo queréis ir pasando, ¿lo has visto? Es esto de aquí. El centro del Pentágono es negro y lo que lo rodea es más clarito, es del terreno. Y dices, si todo se quemó o si algo pasó aquí, ¿por qué está solo en el centro y no está alrededor? Solo está en la parte central que está desmoronada, ¿ves esta parte negra de aquí? Porque es la parte más quemada, de la que se va hacia la zona del Sinaí. Pero esto es como el límite, donde acaba la parte quemada. Y vemos el Pentágono con el centro negro, con rocas negras. ¿Vemos aquí la diferencia? Creo que se ve claramente, ¿no? El límite del Pentágono y la parte exterior más azulada verdosa. Pero si te acercas es casi azulado. Pasa que si visto desde arriba. Es que estamos en esas. Estamos en el monte Sinaí. Estamos en una zona estamos en una zona donde se manifiesta Dios a Elías, se manifiesta Dios a Moisés. ¿Y te encuentras esto? Dios tiene tecnología. Y Satanás, cuando salió del cielo, tampoco se fue en patinete eléctrico. Vino con su tecnología. Eran ángeles caídos, tenían la misma tecnología que los otros. Vinieron con la suya. Por eso tenemos ovnis que se ven por aquí. Son los ángeles caídos que nos muestran su poder. ¿Por qué? Simplemente copian lo de Dios. Pues mejor que no se lo pidas, porque si entráis en el canal, buscad la conferencia cero de los ovnis. Hay testimonios. Bien, mirad lo que hemos encontrado directos. aquí en el suelo. Alguien puso unas piedras antes de llegar nosotros que pone Alá. Esto es lo que nos ha dicho nuestro compañero Marcelo. Alá. Desde luego, una vez más, alguien sabía y conocía todo esto antes de llegar nosotros. No solo el doctor coreano Kim, del cual aprendimos que había un pentágono aquí arriba. Mirad cómo sobre el terreno vemos las distintas estructuras de piedra de color que cambian de formato de un lado al otro. Fijaos cómo si nos vamos aproximando, primero se ve todo bastante negro, pero a medida que vamos avanzando, de repente llega aquí, como si hubiera un cambio ya de tono amarronado. ¿Veis este tipo de corte? El sol toca igual en los dos lados. Pues precisamente, mirad ahora, cuando se va acercando, lo podéis ver en vista aproximada, piedras negras sobre tierra seca, barro de hecho seco, y fijaos cómo empieza a coger tonalidad marrón. Esto es lo que se ve desde arriba, cómo va cambiando totalmente el tono. Bueno, aquí podemos ver el Pentágono visto desde el Google Earth. El punto azul somos nosotros, estamos en uno de los cantos del Pentágono. Como podéis ver, son unas líneas rectas que forman esa parte, digamos, regular del Pentágono. Y luego arriba a la izquierda vemos como hay dos derrumbes que tapan lo que sería el resto del Pentágono. Mirad esta toma panorámica. Si os fijáis, es todo como un valle, unos 100 y pico de metros quizás. Es bastante bajo, a excepción de aquí, que es la montaña alta, la Quemada. Fijaos cómo ha habido derrumbe negro de rocas, pero fijaos, todo lo demás es muy bajito, relativamente bajo, llano, y ahora veréis justo por donde hemos entrado, ese lugar de allí, delante de Ángel. Y fijaos cómo también se cierran las montañas por aquí. Conclusión. Algo viene de arriba, en vertical, se posiciona sobre esta zona pentagonal y va hacia atrás de las montañas, quemando toda esa zona. Desde unos metros más hacia arriba, vais a ver ahora la panorámica del Pentágono. Fijaos bien, estamos descendiendo la cámara y lo que vais a ver es algo tremendo, realmente impresionante.
el Pentágono con su forma. ¿Y qué hay en medio? Todo quemado. Justo en el interior del Pentágono aparece quemado. Algo descendió y algo quemó esas zonas. Y mirad, hay unos círculos. Son de unos 3 metros aproximadamente. Son claros. No se quemó nada allí, como si lo que hubiese descendido tuviese unas bases, con unas patas, algo parecido, con unas plataformas redondas que se posaron allí, y eso tampoco quedó quemado. Es impresionante. Eso lo pusimos nosotros, ¿vale? Eso no estaba. Esto lo pusimos nosotros. 2031. Si alguien puso Alá, nosotros pusimos 2031. Nos imaginamos lo que debía sentir cuando aterrizó. Y esta es ya la última vista, desde arriba, cuando subimos pasado el Pentágono, arriba de todo, ves la diferencia de color, zona quemada. Y hasta aquí nos queda el Arca de la Alianza. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis recibido. Sí, buscad porque habéis visto que el cielo se ha acercado. Y creo que hasta literalmente habéis visto cómo se acercaba. Ahí hay algo especial y tenemos que tenerlo todos en cuenta. Algo pasó ahí grande en el Sinaí, muy fuerte, y tiene que ver con los mandamientos, tiene que ver con la ley. Hay un llamado para todos.